Hoy empezaremos en este video un nuevo tema, que son los frequency adverbs o adverbios de frecuencia en español, que es un tema muy común y muy usado sobre todo en la vida cotidiana de las personas que hablan inglés. Los frequency adverbs o adverbs of frequency es un tema muy común y espero que con este video lo aprendas a usar, lo aprendas a estructurar y lo aprendas a decir con ejemplos fáciles y sencillos. Ok, como siempre en todos los videos empezaremos definiéndolo. El concepto para que se te haga más fácil y sencillo de entender. Primero tenemos que saber qué son los frequency adverbs. Son palabras que indican cada cuánto se hace una acción. Responden a la pregunta how often o con qué frecuencia en español se hace una acción. Por ejemplo, I always study English. Ahí estás mencionando que tú siempre estudias inglés. Estás mencionando la frecuencia. She sometimes watches TV. Estás mencionando que ella algunas veces ve televisión. Ahí estás mencionando el tiempo o la frecuencia con la que ella hace una acción. En este caso, los dos ejemplos que tengo aquí mencionan frecuencia y esos son los adverbios de frecuencia. Son aquellos que mencionan la frecuencia o el tiempo que se realiza una acción. Y para diferenciarlos hice una tabla con su adverbio, el significado y la frecuencia con la que la usas. Por ejemplo, always, que usas siempre, o sea, la frecuencia es del 100%. Usually, usualmente, que usas un 90%, o sea, es casi parecido a always, usualmente y siempre, usually. O normally, que usas un 80%, often, que usas un 70%, sometimes, que usas un 50%, occasionally, que usas un 30%, rarely o seldom, que usas rara vez, o sea, un 10%, y never, que usamos cuando queremos decir que nunca ha pasado o nunca pasará. Ahí usas never, o sea, la frecuencia es casi un 0% o casi nulo. Esa es la frecuencia que normalmente ocupamos estos adverbs. Los frequency adverbs son esa frecuencia del 100, o sea, always a never, que va de último, que casi nunca lo usamos, o cuando lo usamos es para expresar una cantidad casi nula. Como la regla general o la regla clave de estos frequency adverbs, te quiero mencionar la regla principal, que es que cuando se usan o dónde va el frequency adverb en una oración, va antes del verbo principal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un verbo, siempre va y le queremos agregar el frequency adverb, siempre va antes el frequency adverb y después el verbo en sí. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. I always work. No puedes decir I work always, como en español. Que en español podemos cambiarle el orden, pero en inglés no. Estaría correcto decir I work always. Siempre va en general y en principal el adverbio frequency primero y después el verbo. I always work, or she usually studies all night, at night, or they often eat pizza. Si te das cuenta, el adverbio va antes y el verbo después. Esa es la regla general, o la regla básica, o la regla clave que tienes que saber al formar una oración con adverbs of frequency. Pero en este caso también hay una excepción muy importante a la regla, que es el uso de estos adverbios o frequency adverbs con el verbo to be, que ya sabemos que es am, is, are. El uso de estos adverbios con el verbo to be es diferente porque el adverbio va después del verbo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos
un ejemplo incorrecto que solo te lo puse para cuestión didáctica, pero está incorrecto. She always is happy es incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso el, 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 el adverbio va antes del verbo. Y eso es incorrecto. Cuando utilizamos el verbo to be siempre va después del verbo. Lo correcto sería decir she's always happy. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque el adverbio está después del verbo principal, que en este caso está usando el verbo to be y por eso va después del verbo. Otro ejemplo, lo incorrecto sería I never am late. Eso es incorrecto. Lo correcto sería I am never late. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque como lo vemos en el primer ejemplo y en la sección a la regla muy importante, que van después del verbo cuando utilizamos el verbo to be. Esta es una excepción. La regla principal, como lo conoces, es que el verbo, el adverbio en este caso va antes del verbo, pero en este caso, como estamos hablando del verbo to be y como es una excepción muy importante, te quiero aclarar que cuando estamos usando el verbo to be, siempre va después del verbo principal. Como ejemplo podemos mencionar he is busy or they are often tired. Este es solo un ejemplo y una excepción, como te digo, solo cuando usamos el verbo to be. La regla principal es la primera que te mencioné, pero esta, como vuelvo a repetir, es una excepción que casi normalmente solo ocurre cuando utilizamos el verbo to be, que va después del verbo, en este caso, del verbo principal. El adverbio o adverb frequency va después del verbo principal. Y como hago casi siempre con los videos largos, este video lo voy a dividir en dos partes para que no sea muy complicado y para que no te confundas mucho. La primera parte de estas primeras 4 reglas y la segunda parte con las siguientes reglas y algunos ejemplos más. Como hago casi siempre con estos videos, los divido para que tú no te confundas y sea más fácil de entender. Y cuando ya esté lista las dos partes, puedas tener los complementos. La primera parte, la parte más sencilla, la definición y lo demás en la segunda parte, que viene un poquito lo más con más reglas, pero siempre fácil, así como yo te lo explico, tratando de ser lo más explicativo, lo más fácil posible y para que me entiendas lo más sencillo.